Que había un compañero de la prensa y lo he tenido que atender un momento, porque como sabéis, en esta vida se hacen cosas aunque sean muy importantes, pero no salimos en la prensa, es que no existimos, ¿vale? En principio me parece que vamos bien de tiempo, que eso ya es una delicia, ¿eh? Y ahora ya nos tocará nos quedan 10 minutos, entonces lo que voy a aprovechar, en todo caso, esos 10 minutos para que el compañero Carlos vaya preparando lo que él necesita en el ordenador para hacernos, y entonces volvemos a recordar un poco con las nuevas personas que hayáis venido, pues la dinámica de lo que es las intervenciones. En principio, lo tienes aquí, ¿verdad? Las intervenciones en principio serán los compañeros media hora, y después en todos habrá un cuarto de hora de turno de palabra, pero que serán turnos de palabra cerrados, quiere decir que para evitar de pasarnos el cuarto de hora, que todo el que quiera hablar, que levante la mano, y después de que hayan hablado todos, pues se contestará para evitar pasarnos en el tiempo lo posible. Y sobre las 11, pues aquí en la parte de fuera, pues haremos un pequeño refrigerio para reponer un poquito de fuerza. A 11 y cuarto, para nada más que terminemos la charla esta. Y si queréis aprovechar hasta y media por ahí, bueno, cuando compañero eso. Perdona, yo quería hacer una pregunta, no sé si es la Sí. En Moncada, ¿verdad que antes había una incineradora y se cerró? La historia de cerrar. Sí, toma, si quieres, toma las preguntas. Si queréis podemos aprovechar, y mientras que ponéis alguna pregunta a los compañeros que han hablado, o eso, pues, adelante. Yo quería preguntaros respecto a Moncada de Reixac, que creo que antiguamente, o no tan antiguamente, hace unos años, existía una incineradora que se llegó a cerrar por la presión popular. Quería saber si es cierto y un poco la relación con el hecho de que ahora empiecen a quemar residuos en una cementera. Gracias. En principio sí se consiguió cerrar esta incineradora por la presión popular tanto de Moncada como de Ripollet, que todo hay que decirlo, que en Ripollet también hicieron mucha presión, y nos metieron a cambio de copar. Incluso el ayuntamiento firmó una noción en la cual se comprometía que no se volviera a incinerar aquí en Moncada ni residuos de ninguna clase ni nada de nada. Es una resolución, pero algo que fue una maravilla, que incluso cuando hemos estado durante la lucha, ellos nos acordaban y en un momento dado le dijimos: nosotros no venimos a discutir nada, lo que venimos simplemente es a que cumplir las resoluciones que habéis tomado en pleno. ¿Cómo? Se quedó así y se la pasamos, y se quedaron de pasar en otra exposición, se la pasaron por las narices y hicieron las resoluciones que le dio la gana, pero en principio en un momento dado les dejamos fuera de juego. Y aquí lo que pasa es que las compañías tienen mucha fuerza y hacen lo que les da la gana, y ese es el problema, ¿eh? Pero sí que había una incineradora y se consiguió cerrar. Esperemos que con esta también lo consigamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún compañero? Y Carlos, ¿ya lo tienes todo preparado? Sí. Bueno, pues entonces, acaso así vamos avanzando un poco más. Carlos Arribas, el compañero que ha venido de Alicante, es el coordinador de la Federación Valenciana de Ecologistas en Acción desde el 2000. Es licenciado en Físicas por la Universidad de Barcelona y máster en Detección de la Contaminación Ambiental per la Menéndez Pelayo. Ha impartido multitud de charlas sobre la problemática ambiental en Valencia y ha colaborado en diversos libros colectivos sobre el cambio climático y colabora en revistas especializadas en este tema. Es toda una persona muy conocida, pero yo diré sobre todo una cosa, que es de los que se remanga y es capaz de luchar para salvar a un pato, o salvar a un animal, o salvar al queso, porque es una persona que le gusta mojarse hasta lo que haga falta para estar adelante. Muchas gracias, Carlos. Sí? És automàtic. Sí. Bon dia, moltes gràcies per aquesta presentació i també per la invitació que ha fet la mediadora y la gent de Moncada. Venimos del País Valenciano, un país cercano, también muy preocupados por este tema de la incineración de residuos en cementeras, que es
un problema que tenemos en todas partes, en todos los estados, ¿no? En todas partes del Estado español. Bueno, a mí me sugirieron que hiciera una presentación sobre el tema de los impactos ambientales de la incineración de residuos. Voy a decir cosas que todo el mundo sabe, porque estamos todos en el mismo fregado, pero bueno, algunas son reflexiones que quizá luego habrán polémica o puedan dar lugar a más comentarios, ¿no? Bueno, yo los he resumido los impactos ambientales en dos tipos. Primero, decir que estamos viendo un cambio estratégico en el sector cementero en los últimos años, que de alguna forma enmarca todas las propuestas y los proyectos que nos están presentando las diferentes compañías de cementos, ¿no? Y productoras de cementos. Que es un cambio estratégico, que es la introducción en una nueva actividad, que es la gestión de residuos, y entre ellas no solamente la incineración de residuos, sino también la incorporación de residuos en la materia prima, tanto en el crudo como en el clinker, ¿no? Eso supone un cambio estratégico porque supone una nueva actividad, o sea, ya las fábricas de cemento ya no solamente están fabricando un producto que después se va a utilizar en la construcción, sino que también se han metido de lleno, digamos, en el sector de residuos. Están gestionando, o sea, son gestores de residuos, están adquiriendo el título de gestores de residuos, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y también, fundamentalmente, porque están, lo que ellos llaman, valorizando esos residuos en las cementeras. Por lo tanto, están metiéndose en el sector de la incineración de residuos. Bueno, yo resumiría los impactos en dos grupos. Primero, evidentemente, el primer impacto es la atmósfera. Utilizan una gran cantidad de aire que se mete en las instalaciones y sale por las diferentes chimeneas. Por lo tanto, están utilizando un recurso que afecta a todo el mundo, que es el aire que después vamos a respirar, y por lo tanto los impactos ambientales fundamentalmente son en la emisión tanto de gases como de partículas. Y el segundo gran impacto, que yo creo que también es muy importante, porque conlleva una interferencia en todo en el modelo de gestión de residuos, porque están atrayendo, están haciendo de polo de atracción de diferentes flujos de residuos que, si no se llevaran a la cementera, esos residuos se gestionarían de forma diferente. Ellos están intentando, a veces con mucho éxito, priorizar esa gestión de residuos y ese polo de atracción sobre los diferentes residuos. Empezaron con los aceites de locomoción usados, después se metieron con los neumáticos, lodos, etc. Todo el capítulo de residuos, y últimamente ya la última adquisición pues son los famosos CDRs, de los cuales comentaremos, combustible derivado de residuos, que son una de las fracciones también que ahora mismo ellos les están metiendo el diente con más interés, y eso supone una interferencia en lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Están haciendo que las plantas de reciclaje y compostaje estén trabajando para ellos, estén produciendo CDRs, con lo cual, con todos los impactos que conlleva en el incumplimiento de la jerarquía en la gestión de residuos. Sabéis que hay una jerarquía que está en todas las leyes, tanto en las directivas europeas como en las leyes autonómicas y estatales de residuos, que los residuos necesitan tratarse con una jerarquía, ¿no? Lo primero pues, es la reutilización del residuo, bueno, primero es la disminución, ¿no? la minimización o la generación de residuos, después la reutilización, el reciclaje, etc. Y ahora ya, con la aprobación de la última directiva del 2008, pues como ya se ha comentado antes, prácticamente lo que se llama valorización energética prácticamente está en el mismo nivel de prioridad que el reciclaje, y por lo tanto están optimizando todos los procesos para generar un residuo que después sea incinerado en las cementeras. Eso conlleva unos impactos ambientales muy grandes. Bueno, ¿qué vamos a decir de emisiones? Pues las emisiones de las cementeras son muy importantes, ¿no? Ya que ellas han adoptado esta actitud estratégica
ya es muy difícil separar lo que es la producción de cemento de lo que es la incineración de residuos. Por lo tanto, las emisiones se las podemos de alguna forma cargar al sector incinerador. Este es el registro de emisiones estatal, el registro EPER, que se tiene que comunicar a la Comisión Europea cada año, con mucho retraso se está comunicando. Últimamente solamente ya tenemos datos del 2009, estamos en 2011. Las emisiones del sector cementero en 2008 de 41 instalaciones fueron esas, todo eso en toneladas año. Principalmente dióxido de carbono, claro, la producción de cemento, sabéis que una parte es la calcinación de la roca caliza, de las margas y calizas, y por lo tanto la producción de CO2 solamente porque se aumenta la temperatura y se calcina esa roca. Pero la otra parte es por la utilización de energía, de combustibles que se tienen que quemar y por lo tanto se produce CO2. Ahí tenéis ordenado de mayor a menor la cantidad de emisiones que están registradas en el registro EPER. Cuidado, el registro EPER no quiere decir todas las emisiones de todas las fábricas, solamente de aquellas que tienen medidores y que pueden decir exactamente o hacer estimaciones. El CO2 no se mide, pero se estima que se pueden medir o estimar, pero eso no significa que no se emitan otros compuestos. O sea, eso es lo que aparece en el registro EPER si uno entra en la página web del registro EPER, ¿no? Bueno, como cosa significativa, quedaros con la idea, 23 millones de toneladas, aproximadamente las emisiones de CO2 en todo el Estado rondan los 400 millones, por lo tanto el sector cementero es un sector que produce mucho CO2, pero no se quedan atrás en los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas, y ya vamos a decir otras cosas como más peligrosas, ¿no? Pues benceno, 15 toneladas de benceno. Ya no hablemos de mercurio, por ejemplo, los 282 kilos de mercurio, que, bueno, en 41 instalaciones, 281 kilos de mercurio, pues son unos cuantos kilos de mercurio cada instalación. Sabes que el mercurio, bueno, luego nos comentarán, es una sustancia especialmente peligrosa, ¿no? Pero también otros metales pesados, como níquel, o como cosas mucho más peligrosas como los PCBs. PCBs, ahí tenemos, pues, un kilo, ¿no? Un kilo, eso está en toneladas, eso es 1,75 kg, que a alguien le puede parecer muy poco, pero los PCBs es que son muy peligrosos. Aquí no aparecen las dioxinas, los PCBs son primos hermanos de las dioxinas. 1,7 kg dividido entre 40 instalaciones, pues tocan unos cuantos gramos, pero es que las dioxinas, los PCBs, estamos hablando de su toxicidad a nivel de microgramos, o sea, de millonésimas de gramo. Por lo tanto, producen muchas emisiones. Vamos a hacer una comparación con los datos del 2009, que son los últimos que están publicados en el registro EPER. Bueno, ha disminuido la cantidad de dióxido de carbono, ha bajado a 18 millones, el sector está en crisis, no está produciendo tanto cemento como producía últimamente, pero se están introduciendo la quema de residuos y bueno, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el mercurio. En el mercurio, pues, son 206 kilos, prácticamente no ha disminuido. Y los PCBs, pues prácticamente 1,63 kg, antes era 1,75 kg, hemos dicho, ¿no? O sea, prácticamente no ha disminuido o inclusive aumenta ligeramente. Aquí aparecen nuevos compuestos, como el cianuro de hidrógeno, también una sustancia enormemente peligrosa, tóxica, etc. Por lo tanto, eso no quiere decir que esto se emite mucho más. Eso quiere decir que se mide, en algunas instalaciones se miden, en otras no. Es una cosa curiosa, o sea, algunas cementeras miden eso con mucho detalle, otras no lo miden. Es una cosa que está así, bueno, supongo que es el desbarajuste general que hay, pero no todas. En este registro no aparecen todas las emisiones. Bueno, esta es unos análisis que se hicieron en la fábrica de cementos de Alicante, cuando quería obtener la autorización ambiental integrada para quemar lodos de depuradora, y en diferentes porcentajes de sustitución, pues las cosas que salían en el tema de compuestos orgánicos volátiles. Compuestos orgánicos volátiles pues son toda una familia de muchísimas sustancias que después nos hablarán, muchas muy peligrosas, que se emiten en este tipo de instalaciones. Bueno, son decenas de sustancias. Aquí solamente aparecen unas cuantas, pues las más, quizá las más conocidas, ¿no? El tolueno, el benceno, sileno, son disolventes, volátiles, por lo tanto, que pasan a la atmósfera rápidamente y
no hay filtro ni medida correctora que los pare. Pero también emiten hidrocarburos aromáticos policíclicos, que aquí veis unos cuantos también solamente, algunos enormemente peligrosos, conocidos como el benzoapireno, que es una sustancia cancerígena, que después supongo que nos hablarán de este tipo de cosas. Son sustancias que tienen anillos bencénicos y son pues muy peligrosas. Son sustancias que se sintetizan de nuevo o que aparecen en las chimeneas, a pesar de que nos dicen que los gases están 2 segundos en el horno a una temperatura superior a 850 grados, en el caso de residuos no peligrosos, en el caso de residuos peligrosos a por encima de 1100 grados, pero a pesar de todo eso salen estas cosas por la chimenea. A veces porque se meten, es decir, se están quemando residuos que contienen esas sustancias, a veces porque se forman de nuevo. Bueno, pues estos son impactos importantísimos, yo diría que son los más importantes. Bueno, la legislación es esta, sobre residuos, que supongo que todo el mundo también conoce. Solamente quería hacer 2 anotaciones. Una, que la directiva IPPC nueva, que sustituye a la del 96, que prácticamente dice lo mismo, lo único que ahora mete valores límites de emisión en sus anexos, y también hay un anexo dedicado al sector cementero. Y prácticamente los niveles son exactamente los mismos que el Real Decreto del 2003 sobre incineración de residuos, con la única salvedad que es los óxidos de nitrógeno. Para nuevas instalaciones el límite estará en 500 miligramos por metro cúbico normalizado, en lugar de las 800 que estaba en vigor. Y para las instalaciones viejas se da un plazo hasta el 2016 para que vayan bajando al nivel final de 500 miligramos. Aquí hay 2 agujeros importantes en la legislación. Bueno, la legislación, ¿qué le vamos a decir? O sea, la legislación pues es una norma legal, pero eso no significa que emitiendo por debajo de estos niveles se garantice la salud de nadie, como todo el mundo sabe. O sea, esos son niveles que se controlan más o menos y se hacen cumplir a las instalaciones, más o menos, en determinadas pruebas o en continuo. Lo de las pruebas también es una... hay muchos agujeros por ahí. En continuo es más difícil, el control en continuo es, digamos, tiene más garantías, pero bueno, son controles que hace la misma instalación y que los datos los pasa la autoridad ambiental, aunque de vez en cuando se calibran los medidores, etc. Aquí hay que decir 2 cosas respecto a los óxidos de azufre y al carbono orgánico total. El carbono orgánico total mide pues, los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos, o sea, compuestos que tienen átomos de carbono en su interior y que miden de alguna forma toda esa amplia familia de sustancias que hemos dicho que son esas 2 categorías, compuestos orgánicos volátiles y los HAP. Bueno, ha ido un agujero importante porque los valores de 50 miligramos metro cúbico y de 10 miligramos metro cúbico, bueno, pues las autoridades ambientales pueden modificarlas y pueden elevarlas, siempre que se justifique que no proceden de la combustión de residuos. Claro, esto es algo muy complicado de demostrar. En muchos casos basta con la solicitud de la compañía, de la fábrica, para que se lo concedan inmediatamente. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en la fábrica de Alicante, que en la primera autorización ambiental marcaron estos niveles de 10 y 50, o 50 y 10, en ese orden, pero a los 3 meses se dieron cuenta que no podían cumplir, o sea, no estaban cumpliendo esos valores, porque cuando se meten residuos, generalmente pasan cosas, y es que el carbono orgánico total se dispara, y se dispara, y 10 se lo superan. Entonces, ya rápidamente cambiaron y le pusieron el valor de 30 a los 3 meses. Y el valor de CO2 también, cuando se meten residuos que tienen azufre, lógicamente, pues el azufre tiene que salir. O sea, nos quieren hacer creer que la ley de Lavoisier no se cumple en los reactores de cemento, en los hornos rotatorios. En los hornos rotatorios, es decir, la materia no se crea ni se destruye, o sea, solamente se transforma. Entonces, lo que metes en el horno, sale en el horno de alguna forma, o sea, no se destruye, los metales no se destruyen. Las sustancias químicas sí que se pueden destruir, pero se recombinan y se forman otras sustancias, pero destruirse, nada se destruye. O sea, el mercurio que se mete
en una incineradora sale por la chimenea o queda en el clínker, pero en el caso de mercurio precisamente no, luego lo comentamos. El dióxido de azufre lo elevaron a 600, o sea, multiplicaron por 12, porque se dieron cuenta que no estaba cumpliendo. Entonces, como tenían dos cosas, o bien abrir un expediente sancionador o aceptar la solicitud de CEMEX para modificar esos límites rápidamente, ¿no? Entonces eso, en muchos casos lo están haciendo así, pero sin ninguna demostración. Claro, ¿cómo se demuestra que el carbono orgánico total y el dióxido de azufre no proceden de la combustión de residuos? Pues claro, eso es muy complicado demostrarlo. Hay que hacer un análisis, un balance de masas, hay que medir, saber la composición química de las materias primas, del crudo, de la roca, etcétera, y de los combustibles, y ver exactamente de dónde viene el dióxido de azufre y el carbono orgánico total. Pero eso es muy complicado. En muchos casos basta la solicitud del fabricante y se lo conceden. Bueno, el caso del mercurio, quería comentar que es un metal pesado, y es un metal pesado volátil. ¿Qué quiere decir? Que no es atrapado por nadie. O sea, el mercurio, sabéis que a temperatura ordinaria es líquido y pasa a gas rápidamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se puede atrapar. No se puede atrapar con los métodos correctores que tienen las instalaciones cementeras, que como máximo tienen filtros de mangas, como máximo. En otros casos todavía siguen teniendo los famosos electrofiltros que los apagan en determinadas horas, ¿no? Pero con filtros de mangas solamente puedes recoger la materia particulada, pero no los gases, y por lo tanto los metales pesados, volátiles, no solamente el mercurio, unos cuantos más, no se pueden recoger y se envían a la atmósfera, ¿vale? Directamente. Y lo respiramos. Bueno, ese es el valor medio de emisiones de la fábrica de cemento de CEMEX, pero se podría poner la de cualquiera. Bueno, ahí dicen que están cumpliendo, esos son los valores medios, eso no significa que puntualmente se dispare, esos son los valores medios en todo el año, ¿no? Pero bueno, aquí ya están quemando muchos residuos y bueno, se sabe eso, que cuando se meten residuos, pues la combustión no funciona tan bien, por lo tanto se dispara el monóxido de carbono, que es un indicador de que la combustión no funciona muy bien, se disparan los óxidos de azufre, el carbono orgánico total, y bueno, pues lo que nosotros metamos en el horno en ese momento, el tipo de residuo que estamos metiendo en el horno en cada momento. Bueno, aquí he hecho un pequeño cálculo que cualquiera puede hacer en su propia instalación. Es decir, una cosa son los valores límites de emisión. Vamos a suponer que la cementera esté emitiendo 10 miligramos por metro cúbico normalizado, que es el valor estándar. Aunque ya digo que las autoridades pueden modificarlo. Hay que tener en cuenta que una fábrica de cemento está metiendo aire por un tubo, o sea, consume aire por un tubo. Consume, en este caso, esta fábrica concreta, que tengo los datos concretos, son casi 165.000 metros cúbicos a la hora. Eso es una auténtica barbaridad, 165.000 metros cúbicos cada hora. Hacéis una pequeña multiplicación y fijaros lo que sale. O sea, salen 1,64 kilos de carbono orgánico total cada hora. Si eso lo multiplicáis por las 8.000 y pico horas que tiene el año, que una fábrica de cemento funciona prácticamente todo el año, pues son 14.000 kilos al año. Eso lo dividís entre la población que respire ese aire y le va a tocar pues unos cuantos gramos de carbono orgánico total que va a ingerir solamente respirando, ya no digamos ingiriendo alimentos, etc. Con el mercurio pasa algo parecido. Aquí fijaros, en una sola instalación, si se estuviera emitiendo justo en el nivel de emisión máximo, que es 0,05, saldrían unas emisiones al año de 72 kilogramos al año de mercurio. Eso es una auténtica barbaridad. Hemos dicho, ¿recordáis la cifra anterior? Era 200 kilos en todas las instalaciones, en las 41 o en las 37 instalaciones, porque algunas han cerrado, ¿no?, en los últimos años. Eso es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, cosa que hay que decir es que se cumplen los valores límites de emisión no es garantía de que se respete la salud humana. Bueno, aquí tenemos las 31 instalaciones que están autorizadas a incinerar residuos de 38 cementeras que hay. Esos son datos de finales del 2010,
Ha podido variar alguna, pero bueno, ahí lo tenéis repartido entre las diferentes comunidades, que son algunas de las que ya han salido aquí, diferentes plataformas. No tenemos plataformas en todas partes. De lo que yo me conozco, País Valenciano, pues en Alicante hay una plataforma, una semi-plataforma que funciona con tema de residuos, no solo con incineración, con tema de residuos. Estoy en Pinal, también hay una plataforma, no está muy activa. En Sagunto no hay plataforma. Y eso se nota, ¿no? Luego lo comentaré porque muchas veces los resultados que conseguimos no son directamente proporcionales al esfuerzo que hacemos, pero sí que hay una cierta correlación entre los esfuerzos que hay y lo que se consigue. Y luego lo vamos a ver con datos prácticos, ¿no? O sea, aquí hay 31 instalaciones de las 38. No está, por ejemplo, LACTI, que seguramente estará en la próxima... Estos son datos del final del 2010, pero bueno, si consiguen iniciar los residuos, la quema de residuos que nos han comentado antes el compañero, pues aparecerán en ese listado, ¿no? Bueno, aquí tenéis la tipología de residuos en los cuales aparecen en las autorizaciones ambientales integradas. La tipología lo tenéis ahí: biomasa forestal, residuos de industrias cárnicas, bueno, harinas cárnicas, lodos de depuradora, lodos de papeleras, CDRs, combustibles derivados de residuos, la fracción de rechazo de residuos de las plantas de reciclaje y compostaje, neumáticos, etc. Lo tenéis ahí: residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso, sobre todo son plásticos, salpicaderos, diferentes partes de los coches una vez que han acabado su vida útil. Otros residuos de biomasa, residuos de hidrocarburos, y lo que aparece ahí un poco en tono marrón, pues son residuos industriales, que podrían ser, muchos de ellos, residuos peligrosos. Bueno, yo me he permitido poner una flechita. Estos son datos de un informe que ha hecho el Instituto Cerdà para CEMA, para la Fundación Cemento y Medio Ambiente, que está publicado en su página web, que es un informe muy interesante de leer. Evidentemente no compartimos sus conclusiones, pero es interesante de leer. Yo me he permitido marcar una flechita a aquellas instalaciones que o bien lo pueden quemar todo o pueden quemar mucha cosa, muchos residuos. Tenemos, por ejemplo, esta de Carboneras, Almería, creo, ¿no? Gador, en Andalucía, Jerez de la Frontera, se lo llevan todo, o sea, se lo llevan todo el paquete entero, el pack completo. Málaga también, Mataporquera, pues no se queda atrás. Mataporquera creo que está en Cantabria, ¿no? A esa les podíamos dar, digamos, el punto negro o algo así, ¿no? Sagunto, bueno, otra instalación que prácticamente lo puede quemar todo, y desde el principio prácticamente, o sea, la primera autorización ambiental que le dieron todo el pack completo. Torredonjimeno, creo que está cerrado ya, esta instalación, creo, si alguien me lo puede decir, me lo puede confirmar. Y luego está eso que pone Yeles, creo que es Yeles, ¿no? Yeles. Es Yeles, ¿no? ¿Está equivocado? ¿Es Yeles? Está bien. Ah, Es vale, que en vale. Yepes hay otra. Ah, ya, vale, confundo entonces. Yepes es la que ponías antes Castillejos. Sí, y Villanueva de la Sala, que también tiene bastantes. Bueno, mi tesis es que allá donde las plataformas y donde se ha presionado más, pues no tenemos las banderas negras. O sea, no quiere decir siempre eso, no quiere decir siempre eso, pero donde hay banderas negras casi podemos decir seguro que no ha habido plataformas y no ha habido oposición social a la incineración. Por lo tanto, es buena noticia. Aquí tenéis los combustibles que utilizan las fábricas de cemento. Fundamentalmente coque de petróleo, como todo el mundo sabe, pero todavía hay algunas que queman carbón, o fuel, o gas, para iniciar y calentar el horno, o sea, para iniciar la combustión, ¿no? Bueno, ya veis que eso va bajando, desde 2004 hasta el 2008 la producción de cemento está bajando y por lo tanto la utilización de ese combustible está bajando. Fijaros que el carbón en alguna medida está aumentando, luego lo vamos a comentar, porque los precios del los precios del coque se referencian al precio del carbón, y el precio del carbón también está subiendo. Bueno, el coque de petróleo, como sabéis, es un residuo de la destilación del petróleo, es lo que se llama el fondo de barril, y este es el uso internacional que se le da fundamentalmente en el sector de cementos y, en segundo lugar, centrales térmicas y también para industrias de electrólisis, etc.
pero fundamentalmente la fabricación de cemento se lo lleva, ¿no? Bueno, es un combustible, vamos a decir, muy malo, vamos a decir muy contaminante, ¿no? Es un combustible que tiene alto poder calorífico, pero es un combustible muy malo porque tiene muchos metales pesados. Tiene mucho azufre y está pasando una cosa curiosa, y es que como estamos en la crisis, en el pico del petróleo, que ya lo hemos pasado, ¿no? Cada vez va a haber menos petróleo, ya no hemos consumido el 50% del petróleo de todas las reservas. Eso quiere decir que lo que nos queda es el petróleo peor, es el petróleo más difícil de conseguir, porque está o bien en sitios profundos, por ejemplo en el mar, a varios kilómetros de profundidad, o es un petróleo de baja calidad, como son los petróleos pesados de Venezuela o los petróleos que vienen de los esquistos de Canadá. Es un petróleo que hay que gastar mucha energía para producirlo. Y ese petróleo, que es cada vez más pesado, significa que si queremos obtener fracciones ligeras del petróleo, tenemos que producir muchas operaciones de cracking, de craqueo del petróleo, y en cada operación de craqueo se está produciendo como residuo el coque de petróleo. Por lo tanto, la perspectiva es que vamos a ir produciendo cada vez más coque de petróleo. Eso es así. El porcentaje de azufre es muy alto, entre el 4 y el 7%, y a partir del 2007, prácticamente los precios del coque de petróleo y del carbón se han igualado. Yo la verdad que he estado buscando precios del coque y es muy complicado, ¿no? Porque cuesta mucho saber el precio del coque actualmente, pero eso de alguna forma nos da una pista de que algunas fábricas están empezando a utilizar cada vez más carbón. Y una cosa curiosa, y es que no hay limitación legal para el contenido de azufre del coque de petróleo, en el uso cementero. Al contrario de la limitación que hay en las grandes instalaciones de combustión como las centrales térmicas, que el coque de petróleo exigen que para no producir dióxido de azufre esté limitado al 1,1% en peso. Ese coque de petróleo es de más calidad y más caro el que se utiliza en las centrales térmicas, que se utiliza en el sector cementero, que no hay límites. O sea, no hay límites, lo cual quiere decir que perfectamente es el coque puede tener un 4 o un 5%. De hecho, el que ahora mismo está suministrando Repsol en las diferentes refinerías es del orden del 5 o 5,5%. O sea, un residuo que tiene gran cantidad de azufre. Bueno, ¿quién se está llevando la medalla de utilización de combustibles alternativos? Pues el País Valenciano, desgraciadamente. Fijaros el pico ese tan grande del 2009, que ya hemos ganado a todos ya. Una comunidad autónoma cuyas autoridades apuestan por la incineración a tope, de forma absolutamente descarada. Y bueno, Cataluña no se queda atrás, y Andalucía tampoco se queda atrás, claro. Todas van en el ranking, van aumentando, ¿no? Todos los picos son cada vez mayor utilización de combustibles que ellos llaman alternativos, que son residuos. Bueno, ahora mismo estamos en una tasa de utilización de combustibles del 11,2. La media para el 2009 es 11,2 y está aumentando, ya veis, de forma imparable. Desde muy pocos porcentajes muy pequeñitos, pero ya estamos ya en el 11,2. Su objetivo en la industria cementera es llegar a valores como otros países que tienen hasta el 50, 60, hasta el 80% de sustitución energética por combustibles alternativos. Eso seguramente no se lo vamos a permitir, pero ellos es su objetivo. Y aquí es el tipo de residuos que están quemando más en volumen, en tamaño, digamos, en toneladas, ¿no? Bueno, las harinas cárnicas las tenemos ahí instaladas desde hace tiempo, pues los neumáticos también están dando un tirón, y los que están dando un tirón más importantes son los CDR, los famosos CDR que se están ahí despuntando. Comentabais que en una plataforma, creo que era Santa Margarida, ¿no? Que había una autorización para quemar, creo que eran 50.000 o 60.000 toneladas de RSUs, de CDRs, ¿no? Bueno, en la fábrica de CEMES de Alicante le han dado autorización para quemar 140.000 toneladas, 140.000 toneladas de CDRs. Eso es una auténtica animalada. Y es lo que decía, que pervierte la jerarquía. Bueno, ahí lo tenéis. Quería comentar rápidamente el tema de que se reducen las emisiones quemando combustibles alternativos. Bueno, esa es su tesis, esa es la tesis ecologista que defiende la industria del cemento, que como están quemando biomasa, dentro de esos residuos están quemando biomasa,
están reduciendo las emisiones, porque de esa forma la biomasa acabaría en la atmósfera, o sea, el CO2 consecuente acabaría en la atmósfera. De todas formas, entonces ellos lo emiten en la atmósfera, pero en definitiva están ahorrando, porque están ahorrando la emisión de la quema del coque de petróleo que deberían quemar en su sustitución, ¿no? Si no queman los combustibles alternativos, se debería quemar coque de petróleo. Bueno, vamos a intentar desmontar ese argumento. Primero decir que las emisiones que se ahorran, según ellos, esa es su contabilidad, no llega a 500.000 de toneladas, no llegan a 400.000 toneladas. Frente al volumen, recordáis que os he dicho al principio que estábamos hablando de 20 millones de toneladas de CO2. O sea, 400.000 toneladas frente a 20 millones. Eso es un porcentaje muy pequeño, mucho más pequeño que el 11,2% de sustitución energética. Eso quiere decir que una parte de lo que están quemando, evidentemente, no es biomasa. O sea, una parte de los residuos que están quemando no es biomasa. Bueno, nosotros mantenemos que no hay un ahorro real de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué? Bueno, porque estás emitiendo CO2 a la atmósfera, porque estás quemando un residuo y si ese residuo se reciclara, habría que sumar también, es decir, estás destruyendo térmicamente una materia prima que para generar esa materia prima tendrías también que producir CO2, nuevo CO2, con lo cual en realidad habría que hacer cuentas, pero el ahorro no es lo que ellos dicen. Y luego hay que tener en cuenta que los CDRs que están obteniendo ahora mismo en las plantas de reciclaje, las plantas de reciclaje tienen una muy baja eficiencia, por lo menos en el País Valenciano la eficiencia está por debajo del 25%, o sea, se lleva a vertedero prácticamente el 75% de los residuos que entran en la planta. El reciclaje es muy bajo. Si el reciclaje fuera un poco más grande, eso significa que competiría con la producción de CDRs. O sea, ahora nos estamos encontrando que muchas plantas están modificando, están tramitando autorizaciones ambientales integradas no significativas para modificar el funcionamiento de la planta para producir CDRs. ¿Por qué? Porque la industria del cemento se lo está pidiendo. Pero si tú estás produciendo CDRs significa que no estás reciclando. Es decir, si tú lo que quieres es producir CDRs que tengan alto contenido energético, como madera, como papel, como plásticos, etcétera, tú estás renunciando al reciclaje de esos materiales en la planta de reciclaje. Por lo tanto, de alguna forma, no estás ahorrando emisiones, ¿no? Y sobre todo, lo que hemos dicho, una parte importante de los residuos no contienen biomasa. O sea, los neumáticos, los aceites, los disolventes, los plásticos provienen del petróleo. Por lo tanto, si tú los quemas, da lo mismo que a nivel de emisiones de CO2, da lo mismo que tú quemes un plástico que tú quemes coque de petróleo. A efectos de contabilidad de CO2 estás emitiendo lo mismo. Pero hay que decir otra cosa, y es que si estás quemando materia orgánica, pasa una cosa, y es que el compostaje de la materia orgánica y su aplicación como enmienda, la emisión de gases de efecto invernadero no es inmediata, sino que es una emisión diferida a lo largo del tiempo. Mientras esa materia orgánica se está descomponiendo, se está digamos, o metanizándose o, digamos, descomponiéndose por las bacterias, estás emitiendo CO2, pero de forma diferida. Cuando tú lo metes en el horno cementero, lo emites directamente. Siempre es posible que parte de ese CO2 quede en la tierra, como enmienda orgánica, como humus. Por lo tanto, ese CO2 no se va a emitir nunca a la atmósfera. Y luego decir que los usos del coque de petróleo son limitados. O sea, es un residuo, vamos a ver, el coque de petróleo no se produce porque queramos producir coque. No es lo mismo que producir gasolina, o queroseno, o gasóleo. O sea, porque eso realmente son el objetivo de la destilación del petróleo, porque son las demandas que te tiran en el consumo de petróleo. El coque de petróleo no tira de la demanda de petróleo, es un residuo que produces, cada vez además lo vamos a producir en mayor cantidad, porque, lo hemos comentado, los petróleos que se están destilando cada vez son petróleos de peor calidad, más pesados, y se está generando más coque de petróleo de forma totalmente no querida, ¿no? Por lo tanto, toda esta argumentación de que la industria del cemento reduce las emisiones de CO2
al quemar residuos, pues todo eso habría que ponerlo en cuestión. Y creo que me estoy alargando demasiado, ¿no? Voy a ir acabando. Bueno, solamente voy a decir que la industria del cemento ahora mismo pues, está atravesando una crisis muy importante. Fijaros que en el año, si nos fijamos en el consumo aparente de cemento, la columna esta, porque no vamos a mirarlas todas, el consumo aparente de cemento, vemos que aquí hay un máximo, en el año 2007, casi 56 millones de toneladas de cemento consumimos todo el Estado español, que eso supone, pues fijaros, más de 1.000 toneladas cada persona, o sea, una auténtica barbaridad. Pero eso está cayendo, ¿no? Y los últimos datos de coyuntura recogidos ahora recientemente de la página de Oficemen ha descendido a 22,4 millones. Por lo tanto, el descenso del consumo supone una disminución del 60%, pero es que además la tendencia sigue siendo de disminución. Por lo tanto, eso de alguna forma nos sitúa también en un contexto en el cual, bueno, pues las presiones no tienen que ser más grandes en principio para producir cemento, porque están produciendo cada vez menos cemento. Por lo tanto, el objetivo de cambiar los combustibles es un objetivo que viene sobre todo de una nueva actividad y de nuevos ingresos que están intentando conseguir las industrias de cemento, pero no para producir cemento. Bueno, el resumen de esto es lo que ya hemos comentado, que las emisiones de contaminantes suponen la incineración, sobre todo de metales pesados. Lo hemos comentado antes, los metales pesados se distinguen en volátiles, semivolátiles o no volátiles. El mercurio, el arsénico, el talio, el cadmio, el plomo y el antimonio. El antimonio funde a 630 grados centígrados, o sea, si nos dicen que en un horno, como mínimo, tiene que haber 850 grados, si son residuos no peligrosos, y 1100 grados, si son residuos peligrosos, pues significa que todos esos metales están en forma de gas, volátiles. Por lo tanto, esos no hay filtros en ningún momento que los pillen. Y tampoco son absorbidos por el clinker, porque esa es otra de las ideas de la industria cementera, que el clinker absorbe todo lo que le eches. Y el clinker neutraliza todos los contaminantes y los contaminantes quedan dentro del clinker y por lo tanto no salen a la atmósfera. Eso no es cierto. En el caso de los metales volátiles, los metales volátiles no quedan atrapados por el clinker, ni quedan atrapados por los filtros y salen por la chimenea. En el caso del mercurio es el caso más paradigmático, ¿no? La industria cementera yo creo que es la segunda sector productor de mercurio. La primera sería las centrales térmicas y la segunda sería la industria del cemento, que es un tema que también tendríamos que machacar, el tema del mercurio. Y luego el segundo efecto que he dicho antes, que yo creo que también es un efecto ambiental muy pernicioso, y es que el efecto ese que llamo yo aspirador, ¿no? Que los residuos acaban destruyéndose térmicamente cuando hay otros usos prioritarios en la jerarquía, ¿no? Para no hablar de los neumáticos, por ejemplo. Antes decían que no había solución para los neumáticos. Los neumáticos hay 50.000 soluciones antes de quemar el neumático. Desde producción de capas de rodadura en carreteras, que ya están incluidas en las normas de licitación del Ministerio de Fomento, o sea, tiene que utilizarse ya obligatoriamente residuos de neumáticos triturados para aumentar. Tiene dos efectos: uno, disminuye el ruido en la rodadura; dos, evacúa mucho mejor el agua. Por lo tanto, eso ya es obligatorio utilizarlo en las obras públicas, como suelos, como materiales aislantes, etc. O sea, los neumáticos tienen diferentes salidas como materia prima antes de ser introducida en el horno. Por lo tanto, que no nos venga la industria cementera diciendo que el horno, que ellos vienen con soluciones llave en mano para solucionar un problema de residuos. No, no, oiga, usted lo que está haciendo es impidiendo que haya otras soluciones que están por delante de la suya en la jerarquía de residuos, que son la reutilización de los materiales. Y así, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de los lodos de depuradora. Tampoco es cuestión ahora de detenerse de los lodos de depuradora. El principal uso de los lodos de depuradora en el segundo plan nacional de lodos de depuradora es la utilización como enmienda orgánica en los suelos. La utilización como enmienda orgánica en los suelos. ¿Para qué usted los quema en una cementera? Si lo que se necesita es, si se cumplen los requisitos de no estar por encima del nivel de metales pesados que marca un Real Decreto Ley, usted tiene que utilizar esos lodos como enmienda orgánica, los composta con los restos de poda, etcétera, para que tengan una morfología estupenda y usted los echa al suelo. ¿Para qué? Pues para regenerar suelos, para regenerar bosques, para regenerar canteras, inclusive en agricultura. Si ese lodo tiene
suficiente garantía sanitaria de que no tiene contaminación por metales pesados, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de las cenas cárnicas también. Las cenas cárnicas nos han vendido que la única solución es la incineración. No es cierto. Hay un reglamento de la Unión Europea que permite el compostaje de la materia de las harinas cárnicas. Y se demuestra que el compostaje de la materia orgánica destruye los priones. Destruye los priones. No me venga usted con que se necesita quemarlo. Eso lo ha inventado usted. Hay otros usos que son dentro de la jerarquía de residuos que tienen una prioridad por delante de la destrucción del residuo. Usted no venga con que tiene esa solución ya de mano. Yo es que la única forma de destruir el prión es meterlo en un horno. No, señor. Usted puede compostar esa harina y utilizarla después como enmienda orgánica. Y los priones han desaparecido como tal. Bueno, pues este es un poco el resumen. Me he alargado un poquito. No, estamos en tiempo. En principio